En esta oportunidad voy a repasar los primeros parciales que hice de análisis 1, porque hace como un mes o 3 semanas que no toco nada de esto. El primer ejercicio nos pide considerar esta superficie en R3, que es un paraboloide, y hacer esquema de las trazas horizontales para hacer un gráfico aproximado, hallar la curva de intersección de S con el plano, es z igual a 2, o sea, básicamente poner z igual a 2 acá y obtener la circunferencia, y dar una función R, o sea, parametrizar esta circunferencia para que quede en R3, como una curva. Bien. Y la última es hallar la ecuación de la recta tangente a la curva descrita por R en el punto P igual raíz de 2, 0, 2. Y para eso vamos a tener que calcular el gradiente de la función en este punto, y ahí vamos a tener un vector que es tangente al punto, pero vamos a tener que moverlo a el punto en cuestión, ¿sí? Porque cuando obtenemos un vector, en el caso del gradiente, nos vamos a estar refiriendo al vector que arranca, que arranca en el origen, por ejemplo acá, voy a tener un vector y después lo voy a querer desplazar al punto en cuestión. Así que veamos, lo que hago en A es mostrar las trazas, no importa. Después circunferencia centrada en 0, 0, busco radio para parametrizar, uso la ecuación de una curva cuando la parametrizo, que es el radio por coseno de tita, el radio por seno de tita, donde el radio sale de escribir esta ecuación, de esta forma, y listo. Y después, para calcular la recta tangente en este punto, lo que hago es calcular, veamos qué hago. Yo acá calculé, en vez de calcular usando el gradiente de la función de toda esta superficie, usé la derivada de la curva, y eso es tangente a la curva. Eso está muy bien. Claro, porque la pregunta es sobre la curva, no era sobre la superficie. Hablar de recta tangente a una superficie no tiene sentido. Tengo infinitas rectas para cada punto en una superficie. Bien, listo con este ejercicio. Y para escribirlo es lo que decía antes, ¿no? Tengo el vector, lo multiplico por t, que va a ser la variable que se mueve, y esto va a ser raíz de 2, 0, 2. O sea, lo que tengo acá, estoy armando una recta. Estoy representando una recta como la pendiente, con pendiente esta de acá. Lo que suele ser la X, ahora lo llamo T, y lo que suele ser el punto B, o el punto que es la ordenada al origen, va a estar dado por raíz de 2, 0, 2. En el ejercicio 2 nos piden hallar el dominio de F y determinar si se puede definir F de forma continua en el 0, 0. Para este tipo de ejercicios, los que nos están diciendo de fíjate si no se rompe en algún lugar, cosa que acá vemos en el denominador, y acá adentro también lo vemos, pero es para el mismo punto. Después el seno no tiene problema en ningún lado, y al cubo tampoco, y la composición de todo esto tampoco. Así que el único problema que puede haber es cuando este denominador o este denominador es 0, y eso solo se da cuando x e y son 0. Así que el dominio es reales menos el 0, 0, o R2 menos el 0, 0. Y después nos dice determinar si se puede definir de forma continua en el punto 0, 0. Y para eso voy a intentar ver si es diferenciable en el punto, o en realidad no sé si está bien lo que estoy diciendo. Mejor voy a decir, como digo acá, veo si el límite de f de x y existe en el 0, 0. Y para eso escribo la ecuación en cuestión, que estoy viendo que tenga algún problema en sí, y el límite, o el candidato al límite, que es el que creo que va a tener. ¿Por qué pongo 0 acá? Porque si cuando yo me acerco, por ejemplo, si pongo x igual 0 en todos estos valores, y el y lo voy haciendo cada vez más chiquito, va a resultar que esto tiende a 0. Se puede hacer la cuenta, ¿sí? Es hacer como x lo hago igual a 0, y veo cuando y tiende a 0 qué pasa. Y si hago al revés, si hago y igual 0, me queda 0 arriba, así que me queda 0 sobre, y este x va a tender a 0, así que me va a quedar 0 sobre algo que tiende a 0, que también es 0. Entonces mi candidato al límite tiene que ser sí o sí 0, no puede ser otra cosa. Y este es el 0 que está acá. Podría haber sido 4, si no necesariamente sea 0. No tiene una relación con este 0 de acá, 0, 0 de acá. Si este 0 de acá es el límite de esta función cuando x y tiende al 0, 0. Y ahora lo que voy a ver es empezar a acotar y ver si puedo acotar esto por una norma. Porque yo sé que que la norma acá va a tender al 0, 0. Perdón, que la norma va a tender a 0, porque me estoy acercando al 0, 0. Y para eso lo que hago es acotar. Este 0 ya no pincha ni corta, y tengo esta función de acá. Y de esta función de acá lo que tengo que ver es, tengo este seno, que es como la parte más rara de todo. Abajo tengo una norma al cuadrado, y arriba tengo un y cubo que voy a poder acotar con una norma cubo. Y acá tengo algo que puedo acotar de dos formas. El seno, recordemos que lo puedo acotar por 1,
¿sí? Porque el seno se mueve entre -1 y 1, así que lo puedo acotar por arriba por 1 y siempre funciona. O la otra es acotarlo por lo que está dentro. ¿Sí? También puedo acotarlo por esto que está acá y decir que el seno de esto, digamos que esto se llama A, el seno de A va a ser menor o igual a A. Y otra forma también que tengo es acotar, es cuando tengo el seno de algo dividido ese algo. Y cuando tengo el seno de algo dividido ese algo, también es 1. Quedámoslo acá, seno de x sobre x, tiene esta pinta y siempre es 1. ¿Sí? Así que va a ser menor estricto a 1. Y eso está bueno cuando quiero deshacerme de algo que tengo en el denominador. Porque, por ejemplo, si acá abajo tuviera 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, en vez de esta norma que tengo acá, esta norma cuadrado, lo que podría hacer es agarrar todo este conjunto y acotarlo por 1. ¿Sí? Acá no me sirve porque no es este el caso, pero solo para tenerlo en cuenta. Tenemos esos tres casos para el seno, es menor o igual a 1, menor o igual a lo que está dentro, y si tengo el seno de lo que está dentro dividido lo que está dentro, puedo acotar todo eso por 1. Y es lo que hago acá. Esto acá lo acoto por 1 porque es como la decisión más correcta en este caso, o la única que funciona, porque voy a tener una norma cubo arriba, que es lo que va a pasar acá, dividido una norma cuadrada abajo, que es básicamente lo que tengo acá. Tengo un i al cubo, que es un módulo de acá, y esto acá ya no tiene más módulo porque es positivo siempre. Y esto acá ahora lo escribo como norma, lo acoto por arriba, digo, mira, esto va a ser mayor o igual a la norma cubo, y esto va a ser, esto va a ser menor o igual a la norma cubo, esto va a ser menor o igual a la norma cuadrado, simplifico, pip, pip, me queda una norma arriba, y la norma arriba siempre la puedo acotar por delta. O también podría decir, mira, esta norma tiende a 0, cuando x tiende a 0, 0, y además este módulo de acá está acotado por abajo por el 0, porque es positivo. Así que tengo algo entre 0 y algo que tiende a 0, o algo que 0 y algo que tiende a 0, entonces por teorema del sándwich es 0. Así que esta diferencia de acá es 0, así que realmente el límite es 0. Y eso todo lo que me dice esta cota es, mira, tengo un 0, fui acotando, 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 y sé que ahora también tengo 0 del otro lado. Así que todo lo que tengo adentro lo puedo aplastar y es 0. O sea que esta diferencia de acá tiende a 0. O sea que son lo mismo en el límite. O sea que esto, el límite de esto, es igual a 0. ¿Qué es lo que buscaba? Si se diera el caso que esta función no puede ser acotada, quiere decir que cuando yo tengo un 0 de un lado y algo que tiende a 0 del otro, se me escapan cosas de ahí adentro. Si se me van a estar escapando cosas que no tienden a 0, por más que yo la cota que elija sea súper precisa, ¿sí? Que no me equivoque en ningún lado, que siempre no acote de más, lo que voy a tener es que aplasto de los dos lados, pero no me resulta esto de acá. ¿Sí? En realidad no puedo acotar, no puedo aplastar de los dos lados porque siempre me queda algo afuera, siempre me queda un valor positivo que no voy a poder estar acotando. Y en ese caso, seguramente lo que va a estar sucediendo es que no tenga un límite, ¿sí? Porque tengo un valor que se me va. Pero no me sirve para demostrar la no existencia de límite usar este tipo de argumento, porque lo que puedo haber hecho mal es que la cota que usé no es la correcta. Acoté de más, usé los pasos que no tenía que usar y terminé con algo mal acotado y por eso es que no funciona. Entonces en ese caso lo que debería mostrar es un contraejemplo. Es un contraejemplo donde vea que el límite, o que cuando yo me muevo de alguna forma particular sobre esta superficie, el límite no es 0. Y para eso uso curvas. Si compongo esta función que tengo acá con alguna curva, lo que voy a buscar, lo que voy a obtener es distintos límites. Si tengo una superficie, por ejemplo, pensemos en un paraboloide, no tengo nada acá. Bueno, voy a agarrar esto acá. Tengo esto, ¿no? Tengo esta superficie que está acá. Y yo me puedo ir acercando a este punto, me puedo ir acercando de forma espiral hacia el punto, me puedo acercar de una forma recta sobre esta superficie, que va a ser una curva igual, como redonda, pero es una recta. Me puedo acercar de muchas formas. Y alguna de esas formas puede ser que resulte en que este límite no es 0. Si este límite que está acá, tal vez no sea 0. ¿Sí? Porque no se hace para arriba en algún momento o algo raro. Y en ese caso es cuando no tiene límite. Bueno, y acá sigo con la demostración, que acá uso epsilon y delta, pero ya no se usa más eso. Ya directamente se usa el teorema del sándwich y desde acá decir, mira, tengo esta norma, la norma tiende a 0, déjate de joder, ya encontraste que tiene límite. ¿Sí? Acá lo que puedo decir es que
encontré un delta mayor a 0 y entonces para todo epsilon mayor a 0, si esto vale, y basta tomar delta igual epsilon. ¿Sí? Para los que no lo vieron, no importa, lo verán en análisis avanzado si lo ven algún día, y si no, pueden verlo como la justificación epsilon delta o la definición epsilon delta de continuidad. No es complicada, pero lleva su tiempo procesarlo. Ahora, por lo tanto, lo que hago acá es definir esta f de x como la función que tenía antes, si xy es distinto de 0, 0, porque no está definida en el 0, 0, si no puedo decir que f de xy está definida acá, y si esta fuera xy, ¿no? Esta de acá no está definida en el 0, 0, y si estoy en el 0, 0, voy a decir que el valor que va a tomar es 0, y así defino esta f de xy. Sí, la defino en partes, la defino como el chunk que me dieron acá. Yo acá debería haber usado otro nombre, capaz un f sombrerito. Pero como acá dice, determinar si se puede definir f de forma continua en el punto 0, 0, capaz ni hace falta. Pero le voy a poner así, porque me hace ruido esto acá. Porque ya está, esto de acá era f, ¿sí? No puedo decir, esto es f y además esto de acá es f. Son cosas distintas. El ejercicio 3 nos pide, sea f de R2 en R, o sea que va de un plano a R, o sea que vamos a estar en R3. Tengo esta función de acá, que también es en partes como la que tenía acá arriba. Y nos dice analizar la diferenciabilidad de f en cada punto de R cuadrado. Bien, para analizar la diferenciabilidad hacemos algo parecido a lo que hicimos arriba, nada más que acá es un poquito más fuerte. Recordemos que la diferenciabilidad implica la continuidad, pero que una función sea continua no implica la diferenciabilidad. Si la diferenciabilidad está por arriba, es como pedir más, o por abajo, no sé cómo. Para eso voy a tener que ver dos cosas. Primero, si la función esta es diferenciable en este cacho, que seguramente lo sea, y lo va a ser. Y la otra es que sea diferenciable en todo su dominio. Para ver si esto es diferenciable, lo que voy a decir es, mira, tengo x por y, que es identidad, identidad, y x por y es diferenciable, porque es producto de diferenciables, es diferenciable. Composición de diferenciables es diferenciable, porque las trigonométricas son diferenciables, así que seno de una diferenciable es diferenciable. Después tengo otra vez producto de diferenciables, diferenciable, y división o cociente de diferenciables. Y abajo tengo cuadrado, cuadrado, son diferenciables, su suma diferenciable, cociente diferenciable, distinto de 0. Entonces es diferenciable. ¿Qué es lo que pongo acá? F de x es diferenciable en x y distinto de 0, pues producto de composición, cociente y suma de funciones diferenciables. En fin, se dice eso. Acá no flasheen de poner, no sé, resta, por ejemplo. Suma, resta, producto. No hay resta. Entonces no digan eso, ¿sí? Porque a veces los profes dicen, eso está mal, pim, chao. Bien. Si xy es igual al 0, bueno, ahí es lo que tengo que ver. Voy a tener que ver algo parecido a lo que vi antes. ¿Qué pasa si estoy en el 0? Entonces acá voy a tener que armarme el plano, o sea, voy a tener que conseguir las derivadas parciales primeras de esta función. Voy a tener que ver cuánto vale esta función en el punto, que en este caso ya lo sé, porque es la función en el 0, 0, vale 0. Y después voy a tener que armar el plano con eso, y después tengo que armar la resta entre f de x, xy, el plano dividido la norma, tomar el límite de eso cuando xy tiende al 0, y ver si eso funciona. Y es lo que hago acá. Calculo la derivada parcial con respecto a x. Recordemos que para eso era tomar el límite de un h que tiende a 0 y hacer f de, esto sería x0 más h, y 0 menos f de x0 y 0, donde x0 y 0 es el punto en cuestión. Acá resulta ser el 0, 0, entonces es todo más fácil, pero acá en realidad lo que estoy haciendo, este h acá, si lo escribo esto de manera general sería así, f de x0 más h, y 0, menos f de x0, y 0, dividido bla, dividido h. Básicamente lo que estoy haciendo acá es variar esta primera coordenada en x, si la muevo un cachito en una de las direcciones, y veo en qué resulta el límite. Eso me va a estar dando la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Ahora, con respecto a y, es lo mismo, nada más que ahora la h va a estar del otro lado, y también tengo dos ceros acá, y acá lo que armo es el cociente que decía antes, que es para ver la diferenciabilidad. Notemos que acá el límite ahora tiende al punto en cuestión, este es mi x0 y 0, acá voy a tener mi función, menos, y esto va a ser, vamos a hacer así, todo esto de acá es el plano, ¿sí? El polinomio de Taylor de orden 1, que está dado por f en el punto, la derivada parcial primera en el punto, por x menos x0, que en este caso x0 es 0,
y después tengo la derivada primera con respecto a y, en el punto también de y menos y0. Que ya sé que 0 esta parte, así que esto se me va, esto se me va, esto se me va, y me va a quedar f de xy dividido la norma, que es justamente lo que tengo acá abajo. Y ahora tengo algo muy parecido a lo que tenía antes. Yo lo que quiero ver acá es que este límite existe. En realidad quiero ver que este límite sea 0, para que sea diferenciable. ¿Sí? Lo que de alguna forma me dice es que la velocidad a la que el numerador tiende a 0 es mayor a la velocidad a la que el denominador tiende a 0. Y es muy parecido a lo que hicimos arriba con continuidad. ¿Sí? Para ver la continuidad yo acotaba para ver si existía el límite de f de xy tendiendo al 0, 0. Ahora no quiero el límite de f de xy, sino que quiero f de xy dividido la norma. Si acá podría haber aparecido, por ejemplo, menos, no sé, x cuadrado capaz. Si esto, por ejemplo, fuera x y acá, si esto hubiera sido x y esto hubiera quedado así como está, por ejemplo, me hubiera quedado el x cuadrado así. O podría haber sido otra cosa, si podría haber sido un choclo enorme acá. Pero bueno, por suerte acá quedó solamente f de x dividido la norma. Y acá tengo el f de x, que es lo que hago, y acá tengo 1 sobre la norma. A no olvidarse nunca de la norma, está bueno escribirlo como 1 sobre la norma para no poner acá abajo norma de nuevo y tener 3 pisos de fracciones que son inentendibles. Entonces, empiezo a acotar. ¿Cómo voy a acotar? Voy a acotar esto acá, el seno de xy lo voy a acotar por lo que está acá adentro, que es lo que tengo acá. Porque ahora, con eso lo que voy a tener es x cuadrado por y cuadrado. Y recordemos que cada x la puedo acotar por una norma, así que si tengo x cuadrado voy a tener una norma cuadrado, si tengo y cuadrado voy a tener una norma cuadrado, y si tengo abajo esto acá, esto es una norma cuadrado, por esta norma acá es una norma cubo. Así que arriba voy a tener una norma cuarta y abajo voy a tener una norma cubo. Eso es lo que yo pensaría mientras lo hago. Y es lo que hago, resuelvo acá, lo escribo. Tengo la norma cuarta dividido la norma cubo, y esto es una norma única, una norma a la 1, que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0, y por lo tanto f es diferenciable en el 0, 0, y f es diferenciable en todo su dominio. Porque ya había demostrado arriba que es diferenciable en todas las otras partes que no son 0, 0, por composición de funciones que son diferenciables, y producto y suma y cociente distinto de 0. Y ahí muestro que es diferenciable. Entonces, repasando, lo que hice fue, acá está como, esto es lo que hay que armar, ¿no? Y quiero ver que esto es igual a 0, ¿sí? Esto es lo que quiero ver, que eso es igual a 0. En este caso sí tiene que ser 0 el límite siempre. En el caso de continuidad, el límite estaba dado por lo que estaba acá. ¿Sí? Si yo quiero, perdón, arriba era continuidad. En el caso de continuidad acá, yo quería ver que el límite de esto sea 0, porque era lo que tenía que tender. Así que es lo que termino escribiendo en este lado. Porque la función tiende a ese punto. Ahora, este límite no necesariamente tiene que ser 0. Podría haber sido el ejercicio, por ejemplo, me dan una cosa así, y esto es, no sé, más 4, ¿no? Así, hagamos así, más 4. Bueno, esta función sigue siendo continua en los mismos puntos que antes, y se rompe en el 0, 0. Y si yo calculo ahora cuál es el límite cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0, me va a quedar lo mismo que antes, que era 0 y más un 4, o sea que el límite ahora va a ser 4. Entonces acá, en ese caso en el que escribí arriba, esto sería 4, así. En el caso de la diferenciabilidad, esto ya no es más así. En el caso de la diferenciabilidad, no importa si yo acá tengo un 0, un 4, un 50.000. No importa si el punto es 0, si es el 1, 1, si es el pi, pi. No importa cuál sea el punto, siempre voy a querer, perdón por mover tanto pero no lo encontraba, siempre voy a querer que acá este cociente de la norma abajo y el f de x menos el plano, ese cociente sea igual a 0. Siempre quiero eso, sin importar el límite y sin importar el punto. Yo quiero ver que la velocidad de lo de arriba es más rápido en tender a 0 que la velocidad de lo de abajo. Si no lo fuera, quiere decir que no es diferenciable. Pero de nuevo, acotar y mostrar que la cota que yo encontré no me sirve, no significa que no sea diferenciable. De nuevo ahí tendría que buscar curvas o alguna otra forma de mostrar que el límite no existe. Encontrar, por ejemplo, dos límites distintos o algo distinto de 0. Un solo límite distinto de 0 acá funcionaría ya. Y en el ejercicio 4, ya empezamos a ver regla de la cadena en derivación. Nos dan una f que va de R2 en R
y está definida por esta función de acá, que es x cuadrado menos xy, y después tenemos una g que va de R2 en R2, es diferenciable y está dada por esto. Si tengo acá un x de st, un y de st, que son funciones de s y de t. O sea, s de t acá, perdón, s y t acá son las variables, las x van a ser funciones que van a hacer alguna operación con estas s y t, y después la g es esta tupla de dos elementos, de un elemento y de dos elementos. Y además nos dicen que g en el punto 1 y 2, o sea, cuando reemplazo s por 1 y t por 2, obtenemos el 1, 1. O sea que x de 1, 2 va a ser igual a 1, e y de 1, 2 va a ser igual a 1 también. Además nos dan algunas derivadas parciales, también en el punto 1, 2, y nos piden hallar la derivada parcial de h con respecto a s en el 1, 2, y la derivada parcial de h con respecto a t en el 1, 2. Y además nos dicen también, hallate esta otra derivada que no es parcial, es una derivada direccional. O sea que no está necesariamente alineada con ninguno de los ejes. La derivada parcial con respecto a y está alineada con el eje y, la derivada parcial de x está con el eje x, pero esta derivada está alineada en realidad con ninguno de los dos. Y si vemos esto acá, en realidad va a ser algo así a 45 grados, porque son iguales los dos. Y además está normalizado, así que la norma de esto es 1, lo que nos sirve para decir que es un vector unitario y es el que vamos a usar después. Pero sin adelantarme, lo que voy a empezar a hacer es usar regla de la cadena para expresar lo que nos piden. En este caso nos piden derivada de h con respecto a s, derivada de... Bueno, vamos a empezar con este. Derivada de h con respecto a s. ¿Qué hago ahí para ver? Bien, ¿qué es h en primer lugar? Veamos qué es h. H es esta composición que no nombré antes. Así que tengo f o g, o sea que esto es igual a f de g de... Y g tiene estas variables, g de st. Así que es esto así, g de st. Bien, tengo esta composición acá. Y ahora quiero la derivada de h, o sea, de esto, con respecto a s, que es esta de acá. Y para eso voy a tener que estar derivando primero f, después g con respecto a s, y después f de nuevo, pero con la otra variable, y después... bien, voy a escribirlo así, porque no se entiende nada así. Y esto va a ser igual a f de... En vez de poner g de st, voy a escribir esto acá, que va a ser x de s, t, y de s, t. Escribirlo de esta forma, como más expandido, de una forma más explícita, puede ayudar a visualizar el orden en el que tenemos que hacer la derivada parcial. Por ejemplo, yo quiero llegar a la s. Si quiero llegar a derivar con respecto a s. ¿Y qué es lo que quiero derivar? Esta h, que es todo esto acá. ¿Sí? Perdón. ¿Cuántas s tengo? Bueno, tengo dos s. ¿Sí? Una de este lado y otra del otro lado. Y estas son variables de f. Siempre tengo que ir desde afuera para adentro. Entonces lo que voy a decir acá es, mira, para calcular la derivada de h con respecto a s, en el punto en cuestión, vas a tener que calcular primero la derivada de f. ¿Con respecto a qué? Bueno, a s no puedo porque s no es variable de f. ¿Sí? S es variable de x o de y. Ninguna de esas es s. Entonces voy a decir, mira, voy a derivar primero con respecto a x, donde x es la primera coordenada de esto, y esto va a estar dado en el punto, que ahora le voy a agregar, porque es la regla de la cadena, la derivada de x, que es esta variable que puse acá abajo, sigo conectando la derivada de x con respecto a la variable en cuestión, que acá sí puedo decir que es con respecto a s, y es este. ¿En qué punto? En el punto s0, t0. Ahora, la derivada de f, yo acá no puedo poner s0, t0. Digo, en este caso s0, c0, es el 1, 2 de acá. No puedo poner 1, 2, 1, 2 y listo. Porque está mal. ¿Sí? La f no tiene como variables la s y la t. La f tiene como variables estas dos cosas de acá. Pero lo que sí sé es que f es composición con g. Así que yo puedo hacer g de st. Y acá tengo que poner ceritos chiquitos. Donde S0, T0 es el 1, 2. De nuevo, lo estoy escribiendo de forma general porque si no 1, 2 no se entiende ni de dónde sale. Pero básicamente lo que tengo acá es, voy a poner esto para no olvidarme, estoy armando la regla de la cadena. Estoy en f, de f me muevo a lo que está dentro de lo que tenga, la función que tenga dentro de f, y ahí recién puedo hacer la derivada con respecto a s. Capaz tengo tres composiciones juntas, una dentro de la otra, y
Y bueno, sigo entrando hasta que llego a la S. Una vez que llegué a la derivada con respecto a S, terminé. Cuando terminé, vuelvo para atrás de nuevo, porque solamente yo hice este camino acá. Pero ahora falta este otro camino acá. ¿Sí? Si hubiera tenido 3 coordenadas, hubiera faltado otro camino acá. Y además, si en vez de, por ejemplo, digamos que acá tenés, z de, vamos a ponerle, ¿qué letras? P, P de S, T, Q de S, T. Podría tener esto así, que sería una maldad de los profesores, pero puede pasar. Y entonces en ese caso voy a tener que derivar f con respecto a z, z con respecto a p y p con respecto a s. Y después voy a tener f con respecto a z, z con respecto a q y q con respecto a s. Y encima, para cada uno voy a tener que tener cuidado a la hora de evaluar, en qué punto evalúo. Pero por suerte eso no pasó acá, solo tengo 2 dimensiones. Y para eso voy a hacer la derivada de f con respecto a y ahora, que es la segunda coordenada, en g de st, s0, t0, por la derivada de y con respecto a s, que es la variable en cuestión que quiero ver, en el punto s0, t0. Es una comita. Y una forma de verificar que esto esté bien, que no es infalible, pero bueno, puede funcionar, es, veo que siempre acá, en el denominador, coincide con el numerador del siguiente elemento. Si los pongo en desorden, bueno, cagué, pero la idea es que uno los ponga en orden, y esa es la forma más entendible. Tengo f, tengo x, y este acá tiene que coincidir con este otro acá. Y bueno, es lo que hago justamente acá abajo. Si acá abajo hago eso, tengo la derivada está de acá, nada más que no le puse los puntos donde lo evalúo, pero bueno, acá lo que sí hago es como un cálculo auxiliar y te digo, mira, el 1, 2 es el S0, T0 de acá arriba. Así que acá voy a tener que meter, 1, 2. Y acá también, 1, 2. Pero para estos otros dos, que tengo G de S0, T0, lo que voy a tener que hacer es hacer G de 1, 2, que es 1, 1. Así que esto va a ser evaluado en 1, 1 y evaluado en 1, 1. Y acá yo antes de evaluarlo hice la cuentita así, porque son los valores que nos dan. ¿Sí? Si vemos acá, f con respecto a x es... ¿Dónde está? Acá arriba. Es la derivada de esto con respecto a x. Y f con respecto a y es la derivada de esto con respecto a y. Entonces ya tengo las derivadas parciales. Tengo los valores. Derivada de x con respecto a s. Por ejemplo, x, ¿qué es? ¿Dónde está x? Acá. Sí, pero vamos a ponerle... Esto así como lo escribí está mal, ¿no? Porque yo lo escribí de manera general. Pero acá voy a hacer así. Esto va a ser en el 1, 1. Esto va a ser en 1, 1. O sea, lo evalúo acá. Y esto acá va a ser evaluado en el 1, 2. Y esto acá en el 1, 2. Porque no es cierto que la derivada de x con respecto a s para cualquier valor de st sea 5. ¿Sí? Lo único que sé es esto acá. Es un detalle, pero no es un detalle. ¿Sí? No, o sea, no puedo poner eso ahí. Vamos a poner así. Y esto es la derivada de h con respecto a s, donde h era esta composición. Y donde esta composición era... O sea, ¿cuáles son las variables de h? Las variables de h son las variables de f, y las variables de f son x e y, que son 1, 1. Así que esto es 1, 1. No, perdón, me equivoqué. Esto es 1, 2. Las variables de h son s y t. X e y son funciones acá. Tengo st, si en ningún momento tengo un x e y acá adentro para evaluar. Bien. Y ahora con esto, lo evalúo de nuevo en el 1, 1. Y ahora sí, digo que evalúo. Quedó un poco confuso, porque acá yo estoy evaluando en el 1, 2 y acá estoy evaluando en el 1, 1. Pero bueno, lo escribí así y quedó así. O sea, cuando yo tengo esta derivada de acá, f con respecto a x, estoy derivando esta función de acá y esta función de ahí es esta de acá. Y después la voy a estar evaluando en g del 1, 2. Que el g del 1, 2 no es más que el 1, 1. Y por eso la escribo de esta forma. Después acá, esto también debería ser así. Y esto queda evaluado en el 1, 1. El resto de las cosas que se podían, o sea, los S y los T desaparecen, no existen S y T acá adentro porque están ya evaluados acá, y ese es el resultado. Lo mismo para T, si para T hago la derivada de f con respecto a x, y tengo x con respecto a t, la derivada de f con respecto a y tengo y con respecto a t, de nuevo tengo la derivada acá, que es la misma de la de arriba, si eso no lo tengo que volver a calcular, la misma de la de arriba, y estos valores de acá nos daban ya antes como dato, ¿sí? Para el punto 1, 2. Entonces de nuevo tengo esto, evalúo en el 1, 1 y lo mismo que antes, ¿sí? Queda de nuevo medio raro que lo que esté haciendo acá. Tengo x e y, pero bueno, si yo escribiera esto,
Capaz puedo escribirlo así y así. Entonces queda un poquito más claro de que las variables de esto acá no son x e y, son s y t. X e y es algo que quedó de antes. No harías eso en un parcial. ¿Sí? Bien. Y ahí está, listo. Tengo las derivadas que me pedían. Si era lo que me pedía acá. Hallar la derivada de esto, la derivada de esto. Y lo hice. Una es 6, la otra es menos 1. Y por último, lo último de todo este ejercicio nos pide calcular esta derivada direccional para este vector. Y lo que tenemos que hacer es el producto interno. Yo acá tengo un vector, que es el vector gradiente, que es el que calculé anteriormente. Y acá tengo otro vector, que es el vector dirección. Y lo que quiero ver es la derivada de h con respecto a este vector. Lo que voy a hacer para calcular esto va a ser el producto interno. Y como la idea atrás de esto es que si yo tengo acá mis ejes coordenados y acá tengo mi vector, por ejemplo el vector este de acá gradiente, cuando yo quiero calcular la derivada parcial con respecto, perdón, la derivada direccional con respecto a otro vector, lo que voy a estar haciendo es escalando este vector con respecto a este, a las dimensiones de este. Y para eso voy a trabajar coordenada a coordenada. Este vector de acá gradiente tiene dos coordenadas. Tiene la coordenada en x, en este caso es chiquita, y la coordenada en y, en este caso es un poco más grande, más alta. Y lo que va a hacer esto va a ser, mira, para armar tu vector vas a agarrar la coordenada en x, la primera coordenada, y la vas a multiplicar por 1 sobre raíz de 2. Este valor de acá siempre es menor a 1, y este valor de acá siempre es menor a 1. ¿Por qué? ¿Podría ser 1 exactamente? Podría, si por ejemplo esto fuera 1, este de acá tiene que ser 0, porque es un vector unitario. Y en ese caso, estaríamos en el caso de las derivadas parciales. En este caso, la derivada parcial con respecto a x. Entonces, si vemos acá, veamos el ejemplo, por ejemplo, qué pasaría si mi vector dirección fuera el 1, 0. Bueno, voy a estar multiplicando esto por 1, o sea que me va a quedar esto acá. Me va a quedar el mismo tamaño en x, más la derivada, perdón, más la componente en y de este vector, que es este de acá, multiplicado por 0. Así que me va a quedar solamente este vectorcito que está acá. Y lo mismo para y. Si fuera al revés, lo que estaría obteniendo es este vectorcito acá. Y si yo lo que estoy obteniendo ahora es este vector, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, bueno, voy a estar multiplicando algo por algo que es menor a 1, así que me lo va a achicar. Y voy a estar multiplicando, vamos a hacerlo así, que me lo va a achicar y algo por menor a 1 me lo va a achicar en una proporción igual. Y si veo, lo que va a estar haciendo esto es, podría por ejemplo cambiarlo un poquito para allá. Acá no estoy muy seguro de qué clase de cuenta hice, pero básicamente lo que tengo acá es el gradiente que tenía antes, ¿no? Este es el que había calculado antes, o sea, la derivada de h con respecto a s y con respecto a t en el 1, 2. Y yo había calculado que h con respecto a s en el 1, 2 era 6 y con respecto a t en el 1, 2 era menos 1. Así que en este caso, no ven el lado de abajo, si vean solamente esta parte, voy a tener, tengo acá 6, menos 1 por esto acá, que es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, producto interno, y eso es hacer coordenada a coordenada y sumarlo, o sea que me queda 6 sobre raíz de 2, menos, porque este es negativo, o sea voy a tener más, menos 1 por raíz de 2, y esto es igual a 5 sobre raíz de 2, y fin del ejercicio. Si esa es la derivada que estoy buscando. Acá es como que volví a hacer las cuentas de nuevo, a partir de calcular la derivada parcial de x con respecto a raíz de 2, o sea, calculé las derivadas parciales con respecto a b, que es este vector, en vez de usar esta propiedad de acá, que es magnífica, ¿no? Es mucho más fácil. Pero bueno, haciendo las cuentas, llevo a lo mismo, 5 sobre raíz de 2, que era el resultado que había hecho antes. Y listo. Si la otra forma, o sea, la forma que hice acá, no quiero chamullar, pero lo que hice fue calcular el gradiente de h con respecto a b. No, nada de gradiente. La derivada parcial de h con respecto a b. Pero lo hice a mano, usé regla de la cadena y para eso hice la derivada de f con respecto a x y la derivada de x con respecto a b. Y la derivada de esta con respecto a... sí, y para calcular la derivada de x con respecto a b, ahí sí usé esta propiedad de acá. La derivada de x con respecto a b va a ser el gradiente por el vector en particular. El gradiente este de x va a estar dado por, recordemos que x era función de s y t. Así que el gradiente de x va a estar dado por un vector que va a ser la derivada de x con respecto a s y la derivada de x con respecto a t. Y si yo lo que quiero hacer ahora es el gradiente por producto interno 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, esto va a ser igual a esto por raíz de 2 más esto por 1 sobre raíz de 2 y es lo que hice acá. O sea, lo hice así, no sé por qué.
malísimo. Pero en fin, listo. Este es el primer parcial que me llevó 40 minutos, 45 minutos revisar. Ok, fin.